limitantes que se tienen en términos de la gestión de la administración pública, sobre todo en lo concerniente a la administración departamental y a la administración municipal, ¿no? Que ya un poco la clase anterior habíamos manifestado, ¿vale? En este caso, pues vamos a confirmar cuántas personas ya tenemos en el curso. Tenemos ya 22 participantes, 21 estudiantes en este caso. Perfecto. Y vamos a continuar entonces desde el punto que nos habíamos quedado en la clase anterior. En todo caso, cuando nos referimos a la estructura de la administración de los gobiernos subnacionales y el funcionamiento, sabemos de que se han propiciado cambios, primero por el mandato constitucional, por lo determinado en la Constitución Política del Estado, y también por la determinación de la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Que establecen 4 formas de autonomía que se ejercitan en el país, ¿no? En este caso, la autonomía de carácter departamental, la autonomía municipal, la autonomía regional y la autonomía indígena originaria campesina. En todo caso, la administración pública ha tenido que estructurarse o ha tenido que efectivizar un cambio o una transformación con relación a la estructura y funcionamiento que antes respondía a 3 niveles: un nivel nacional, un nivel departamental y un nivel municipal. Para dar paso ahora a el reconocimiento de estas formas de autonomía que establecemos por el mandato constitucional e incluso lo que habíamos visto en una clase anterior, la salvedad o la particularidad de de los movimientos autonomistas o de los pedidos autonomistas propiciados desde el siglo pasado, por lo menos la referencia que habíamos hecho al Ministerio de Colonización como resultado de la Guerra del Pacífico, y a los ministerios ya de autonomías propiciados en la reforma de la década de los 30 del siglo pasado, ¿no? Y que en base a aquello precisamente se ha tenido una suerte de cambios y transformación. También guarda bastante relación esta estructura y funcionamiento a los cambios operados en nuestro país por efecto del Decreto Supremo 21060, esto mucho antes de la Constitución, nos remite a 1985, con el Decreto Supremo 21060 y las reformas posteriores, tanto de primera, segunda y de tercera generación. Esta, sobre todo, la reforma de tercera generación, trajo consigo el advenimiento de la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular. Recapitulando un poco el aspecto importante de la participación popular y que guarda relación con el funcionamiento de la administración pública en términos municipal, departamental y nacional, es lo que habíamos visto una clase anterior en lo concerniente a la concertación y coordinación de abajo hacia arriba, ¿no? Desde las OTBs hasta la formulación de la planificación estratégica y la formulación de las labores ejercitadas por parte del Estado, ¿no? ¿Cuáles eran las particularidades que habíamos anotado en ese sentido, ¿no? No sé si alguno de ustedes puede recapitular algunos de los aspectos que también estuvieron como parte de la evaluación teórica en ese grado de concertación de abajo hacia arriba, ¿no? Desde las OTBs hasta el nivel sectorial, con los ministerios de por medio, y también hasta la circunstancia de la determinación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Alguno de ustedes que quisiera recapitular algunos de los aspectos que hemos visto de ese grado de concertación? Porque guarda bastante relación con lo que vamos a trabajar el día de hoy referido a la gestión de nivel departamental y municipal. Le dicen el de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Creo que era el desarrollo local
impulsado por los proyectos. Ya, Entonces, se materializaba en consonancia con los programas sectoriales y regionales. ya, perfecto. Vamos a poner una pantalla de pizarra para que podamos recapitular un poco lo que vas señalando, ¿no? Entonces, podemos partir a través de la determinación de proyectos, ¿cierto? Podemos hacer mención incluso a lo que son programas y proyectos. Obviamente los programas y proyectos son definidos por la administración pública. En este caso puede ser una administración de régimen municipal, como también podría ser otra instancia de nivel departamental o una instancia superior de nivel nacional. Pero en todo caso, dichos programas y proyectos se van a operativizar respecto a la población, ¿no? Ahora, también habíamos hecho mención a las OTBs. ¿Recuerdas, Alesia? Oye, también, adelante, Alesia, sí, si te acuerdas cuál era un poco el vínculo con las OTBs. No, la verdad no recuerdo muy bien esa parte. Ya, le vamos a trasladar la pregunta a ver a Martín. No tenemos todavía respuesta de Martín. Le vamos a trasladar la pregunta a Lesín. Eh, Lisa, ¿me puede repetir la pregunta? Era de las OTBs, ¿verdad? O Sí, sea, hasta donde entiendo, las OTBs vienen de, o sea, la relación de las OTBs con este direccionamiento de abajo hacia arriba tiene que ver con medir las necesidades de tu barrio. O sea, va a ir verificando las necesidades de abajo hacia arriba desde el nivel más básico de organización, que son las OTBs en nuestro país, muy bien. hasta arriba, digamos, hasta el nivel de nacional, y va a ir adaptándose y adaptando las políticas y los lineamientos y el POA y obviamente la administración pública y los recursos para satisfacer esas necesidades. Muy bien, en este caso entonces habíamos hecho mención a que las OTBs lo que hacen es identificar una serie de necesidades y a partir de esa identificación se van articulando con las diferentes formas de representación administrativa, pasando por un régimen municipal a través de los denominados distritos. Del nivel municipal se articulan estas necesidades en cuanto a su jerarquización a un plano departamental. Uy, perdón, apreté un botón que no debía. Permítame que volvemos a la pantalla en blanco. Ahora sí. Vamos a poner nuevamente acá de las OTBs. Pasamos a un régimen municipal. Del régimen municipal pasamos a un régimen departamental. Y en última instancia llegamos a un nivel sectorial, bajo el entendido de que los programas y proyectos a los que hacíamos alusión anteriormente van a integrarse o van a vincularse a lo que es, caramba, no sé por qué se aprieta ese botón. Lo voy a directamente poner acá, permítame un instante. Ahora sí. Estos programas y proyectos se vinculan a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, y ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que contemplar tanto la comprensión de orden sectorial, de orden departamental, de orden municipal, y se expresa sobre todo en la población, organizada a través de las OTBs, teniendo como base y fundamento de el funcionamiento de estas OTBs a la ley de participación popular. Por lo menos así fue hasta el 2010, año en el que se promulga la ley 031, la ley marco de autonomías, que deja sin efecto a esta ley, pero no desconoce la importancia o la vigencia de las OTBs, que siguen siendo el mecanismo para la identificación de las necesidades y esa concertación y coordinación a la que hacíamos referencia como parte de la gestión por resultados, que se propicia de abajo hacia arriba.
¿no? Con las diferentes salvedades que ello connota, ¿no? Con el detalle de las circunstancias que trae consigo el reconocimiento de estos esquemas, ¿no? Estas necesidades, a medida que van determinándose y que van ampliándose desde el nivel de OTBs, de municipios, de departamentos, hasta llegar al plano sectorial, son el volumen o es el volumen de datos que luego nos va a favorecer o nos va a permitir la determinación de los aspectos a ser contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿qué cambio trae consigo la salvedad de la inclusión de los dos otros sectores de la determinación autonómica en nuestro país? Me refiero a la autonomía indígena originaria campesina y la autonomía de carácter regional. No simplemente el hecho de reconocer estas formas de autonomía, sino su grado de incidencia respecto a su vinculación con el régimen sectorial. Una vinculación que antes se efectivizaba a través de los municipios, a través de las prefecturas, hoy gobernaciones, pero que de manera directa hoy se pueden efectivizar ya desde el plano regional o desde el plano indígena originario campesino, para que el ámbito sectorial, contemplado sobre todo por los ministerios, puedan jerarquizar esas necesidades, identificarlas y poder incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y que a su vez estas se traduzcan tanto en programas como en proyectos que descansen también en la determinación de las políticas públicas que se llevarán a efectivizar dentro de la administración estatal. ¿Vale? Eso entonces como una suerte de recordatorio, recapitulando un poco lo que habíamos revisado en la semana pasada, en lo concerniente a los grados de concertación y coordinación de nivel inferior o desde abajo hasta arriba, ¿no? Así como también la incidencia vertical descendente de la toma de decisiones por parte del Estado. Todo esto bajo la premisa de que va a permitirse con ello una estructura o un funcionamiento de una administración pública cada vez más eficiente, o en teoría cada vez más eficiente, para responder a aquellas necesidades que se han determinado por parte de los niveles más bajos de la población, concretamente la organización de barrios a través de las denominadas OTBs. ¿Vale? Entonces ahí tenemos una circunstancia en base a lo que hemos estado preveyendo como funcionamiento de la administración pública en nuestro país y el reconocimiento de sus diferentes facetas. Con el advenimiento de la autonomía cambia un poco la estructura y funcionamiento, ¿no? Sobre todo la irrupción, si quieren, o la presencia de los niveles en cuanto a la estructura que se incorporan entre lo departamental y lo municipal. En este caso, el plano regional, así como también el plano indígena originario campesino. Y eso obviamente incide también en el funcionamiento de la administración pública a nivel subnacional. Vamos a ver entonces cómo es que se estructura, ¿no? ¿Qué formas se adoptan por parte de la administración pública subnacional o de la administración intermedia, como también mencionan otros autores, en lo que concierne a el desarrollo de las autonomías desde el nivel departamental hasta el nivel indígena originario campesino, ¿vale? Para ello, nos vamos a remitir al mandato de la Ley Marco de Autonomías. Recordemos que nuestro mandato normativo siempre va a estar vinculado a lo que denota la Constitución como parámetro fundamental y derivado de la Constitución el ejercicio de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en este caso la Ley 031. ¿Qué determina esta ley? Esta ley en particular nos establece con relación a la estructura departamental los siguientes aspectos relevantes. Para empezar, se conforma a través del reconocimiento de dos órganos. Un primer órgano constituido en la Asamblea Departamental con las siguientes facultades.
deliberativa, fiscalizadora y legislativa. Vamos a hacer bastante énfasis en esta última. Las observaciones, por ejemplo, que hice el viernes pasado en lo concerniente a la conformación de la administración pública a nivel nacional, sobre todo en lo referido a la asamblea. ¿Se acuerdan? La composición de diputados y senadores, el hecho de que después de la elección de este 18 de octubre vamos a tener nuevos diputados, nuevos senadores, tanto diputados uninominales y plurinominales. En el ámbito departamental tenemos una circunstancia similar, ¿no? Y es la que se compone por la asamblea departamental. Aquí hablamos, por lo tanto, de los denominados asambleístas departamentales, cuya función primordial, fuera del carácter deliberativo y fiscalizador, sobre el cual vamos a hacer algunas apreciaciones enseguida, radica sobre todo en esta facultad, la facultad legislativa, que es un elemento fundamental del ejercicio autonómico. Esto implica que básicamente le estamos confiriendo a los asambleístas la posibilidad de establecer leyes de alcance departamental, que deberán ser congruentes, según el mandato de la propia Constitución y de la Ley Marco de Autonomías, deberán ser congruentes con las denominadas leyes de orden nacional. Bajo ninguna circunstancia, las disposiciones legales emitidas por el gobierno departamental, concretamente la Asamblea, pueden vulnerar disposiciones de orden nacional. Siempre tendrán que estar circunscritas o de alguna manera condicionadas a dichas normas. Pero sí se habilita la posibilidad de disponer o efectivizar una facultad legislativa para la determinación de las leyes aplicables en el territorio departamental, que además se concretiza en otra limitante o en otra circunstancia a considerar. Dichas leyes solo pueden estar relacionadas al ejercicio de sus competencias. Competencias que se encuentran determinadas por el mandato constitucional y el mandato de la Ley Marco de Autonomías. Veamos un ejemplo de aquello, ¿les parece? Para entender un poco cómo es que llega a operativizarse esta situación. Vamos a volver un instante a nuestra pantalla en blanco, a nuestra pizarra, y hablemos de una competencia. Educación. ¿Vale? ¿Cuál fue la última medida adoptada por el gobierno central respecto a la educación este año, 2020? ¿Cuál ha sido, y además que ha concitado varias críticas y varias respuestas entre positivas y negativas? De que se clausuraba el año escolar. Muy bien, perfecto, entonces vamos a ir anotando aquellas circunstancias. En un plano de educación, el gobierno nacional, otra vez el botón, mil disculpas. Ahora sí. Entonces hablamos de educación y la determinación de parte del gobierno central a través del Ministerio de Educación se dispone la clausura del año escolar. Ahora, si reconocemos que los niveles subnacionales, concretamente, hablemos de dos, gobernación, esto a nivel de departamento, y a nivel de localidad, hablamos de los municipios, o si gustan, las alcaldías. Oh, caramba. Últimamente mi puntero está demasiado sensible. Ahora sí. Nivel departamental, nivel municipal o alcaldías. Si consideramos que estos dos niveles son autónomos, ¿por qué no pudiera ser factible que en términos de educación, a pesar de existir una determinación del Ministerio de Educación respecto a la clausura para este año,
¿Por qué no el nivel departamental o eventualmente el nivel municipal disponen mediante una ley, en este caso ley departamental o una ley municipal, que las clases continúen en los ámbitos de jurisdicción de dichas entidades? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no llegaría a efectivizarse aquella circunstancia? Tal vez por el orden jerárquico, dicen, o sea, no pueden ir en contra de lo que dice el Ministerio de Educación, digamos. Ya, perfecto. Esto bajo la premisa de que en aplicación, vamos a ponerlo en un extremo, en aplicación de la ley 031, existe un principio de lealtad institucional. Que va acorde a lo que acababa de señalar Abdiel. ¿Bajo qué sentido? Una determinación de orden departamental o una determinación de orden municipal no puede afectar una decisión de orden nacional, sobre todo cuando dicha decisión de orden nacional, como el caso de la clausura del año escolar, responde a una determinación de competencias que han sido descritas o determinadas por el mandato de la Constitución Política del Estado y de la propia Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Razón por la cual, al haberse emitido una decisión mediante el Ministerio de Educación, concretamente una resolución ministerial, por más de que se trate de una disposición de rango inferior respecto a una ley, es una norma o es una decisión de carácter nacional, razón por la cual ésta se ejercita o se efectiviza sobre los otros niveles de la administración pública, sean estos departamental, municipal. También añadimos el ámbito regional, así como el ámbito indígena, originario, campesino, por muy autónomos que pudieran llegar a ser. Y están ellos obligados al cumplimiento de dicha determinación. Pero ahí uno pregunta, ¿y la autonomía en qué queda? O sea, ¿para qué el ejercicio de autonomías o cuál la razón de las autonomías? ¿Qué me pueden responder al respecto? ¿Cuál creen que sería la salida para respetar de alguna manera el ejercicio de las autonomías y que éstas no se vean afectadas por esta imposición, por así decirlo, de niveles del nivel nacional respecto a los niveles de la administración pública de orden subnacional? ¿Cómo podrían resolver o cómo podríamos resolver esta gestión o esta circunstancia? Le voy a trasladar la pregunta. Adelante. Sí, veo que alguien ya está encendiendo el micrófono. Adelante, Abdiel. Se refiere a que funcionando la autonomía, ¿no ve? O sea, Ajá. que se ejerza. Ah, ya. O sea, que no se cancele ni nada, eso no podría ser una opción. No, no puede. Ah, ya. Tal vez. mm, estaba pensando, Lisen, que tal vez, como no sé, tal vez así es en Estados Unidos, que yo sepa, solo hay muchos temas que no se mete el gobierno, digamos, el federal, y por eso pueden tomar sus propias decisiones los estados, ¿no ve? Porque tienen autonomía. Tal Eh, vez algo así. pues sí, acabas de dar con un aspecto sumamente importante y que tiene mucho que ver con lo que estoy resaltando en el diagrama que estamos trabajando. El ejercicio de competencias. Bajo ninguna circunstancia, los gobiernos subnacionales o el propio gobierno central se puede inmiscuir en el ejercicio de competencias que hayan sido claramente determinadas por el mandato normativo, en este caso, la Constitución o la Ley Marco de Autonomías. Si la Ley Marco de Autonomías y la propia Constitución, artículos 297 y siguientes de la norma fundamental, determinan que el nivel nacional tiene la posibilidad, a través del Ministerio de Educación o la dependencia que corresponda, de tomar decisiones que se van a aplicar en todo el territorio, los otros niveles no pueden más que sujetarse a dicha competencia. Pero también el mandato constitucional
determina en base a las competencias que se le reconoce al nivel nacional otras competencias que pueden ser efectivizadas por el nivel departamental, por el nivel municipal, por la instancia regional o por el ámbito indígena originario campesino. Por lo tanto, en el ejercicio de esas competencias que pueden ser de carácter privativas, solo las entidades a quienes se les reconoce dicha competencia, exclusivas, al impedir que otras formas de la administración pública puedan efectivizar una competencia o alguna decisión en contra de las determinaciones asumidas. Y en otros casos, concurrentes o compartidas, permite que el funcionamiento de la administración pública de nivel departamental, de nivel municipal y de nivel indígena, no sé, ya explico por qué no es regional, puedan operativizarse más allá de las competencias del régimen nacional. En lo que concierne, por ejemplo, a la política de educación, esta se determina en un plano nacional. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura, construcción de nuevas unidades educativas o la dotación de ítems para profesores en el servicio público, corresponde a una competencia de orden municipal en coordinación con el Ministerio de Educación. El ámbito municipal se encarga de la infraestructura, la construcción. Es su competencia. Y el Ministerio de Educación en la dotación de ítems para que sean contratados los profesores dentro de las unidades educativas. Por lo tanto, hay un ejercicio de competencias concurrentes y compartidas. Privativo y exclusivo en el ámbito de la determinación de la política educativa. Concurrente y compartida en términos de la construcción de unidades y de la dotación de ítems para los profesores. Lo mismo en el régimen departamental, como apoyo a los municipios pobres, como apoyo a los municipios relegados. Pero esa facultad no se ejercita por las asambleas, por lo tanto no requerimos de una ley departamental, tampoco requerimos de una ley municipal, sino simplemente la decisión expresada por su órgano ejecutivo. Razón por la cual, cuando hablamos de la estructura de los gobiernos subnacionales, no solo debemos referirnos a la asamblea o al consejo, asamblea a nivel departamental, consejo a nivel municipal, sino también a la instancia, en este caso, específica de la determinación del ejecutivo departamental o el ejecutivo municipal o el ejecutivo indígena. Antes de que volvamos a la presentación, la respuesta de por qué no hemos incluido dentro de esta categoría al régimen regional o al ámbito de la autonomía regional. Porque ya habíamos mencionado que en el ejercicio de competencias en lo que concierne a la administración de carácter regional, esta está relegada a la transferencia que puede efectivizarse de parte del nivel o departamental o del nivel nacional. Si el nivel regional no recibe competencias mediante una ley nacional, mediante un decreto supremo de orden nacional o mediante una ley departamental, excepcionalmente un decreto departamental como norma técnica, pues el nivel regional no ejercita ningún tipo de competencia y por ende sus funciones están severamente reducidas, ¿no? Razón por la cual tenemos esa consideración, ¿no? De no haberlos incluido en la determinación del funcionamiento de la administración pública en ese sentido. En el caso de los gobiernos indígena originario campesinos, estos se vinculan a sus usos y costumbres, ¿no? Ya luego vamos a volver a dicha determinación con las particularidades que connota la misma. Vamos a sacarle una captura de pantalla para que pueda pasarles también esta pizarra a través de plataforma web. ¿Vale? Volvemos. Entonces, la estructura del gobierno departamental no solo va a estar compuesta por la asamblea departamental,
que se va a elegir, ¿cierto?, por voto universal, se va a respetar una regla de población, territorio y equidad de género para la elección de asambleístas, cosa que, por ejemplo, en el tema de equidad de género no se cumple, porque por cada candidato varón a la asamblea departamental debiera corresponder una candidato mujer o una candidata mujer y viceversa, circunstancia que no se ha propiciado o que no se ha determinado en la composición de la mayor parte de las asambleas en el país, de las 9 asambleas departamentales que tenemos funcionando en el país, ¿no? Por la cantidad de departamentos que reconocemos. De la misma forma, también la presencia o la necesidad de presencia de las denominadas, de los representantes de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, que ya de por sí ejercitan su particularidad basándose en sus usos y costumbres. El hecho de que estos representantes deberán ser elegidos en base a los patrones que hubieran definido o las costumbres que hubieran adoptado por su autodeterminación para la elección de sus propias autoridades. Ahora, complementa el aspecto del gobierno departamental con el otro órgano, el órgano ejecutivo, que a diferencia de la Asamblea Legislativa Departamental, este es un órgano más operativo. Este es el órgano responsable de la adopción de las decisiones que se van a adoptar o que se van a implementar respecto a la administración pública de carácter departamental y que se encuentra refrendado en la estructura compuesta por un gobernador o gobernadora, así como también las diferentes autoridades de carácter las autoridades que dependen, perdón, del gobernador y que van a estructurarse en base a los criterios del cumplimiento de lo planificado, ¿no? De su POA, de su PI y de los diferentes instrumentos de planificación que se determinan en la normativa vigente. En todo caso, cada una de las gobernaciones en nuestro país tienen que asumir una estructura que responda a los lineamientos o a los aspectos previstos en las competencias también descritas anteriormente. Bajo ninguna circunstancia se reconoce o se establece que los gobiernos departamentales pudieran usurpar competencias que no les corresponden o que estuvieran reservadas para el nivel central y que en todo caso pues siempre se van a supeditar a tal circunstancia. Ahora, en cuanto a la elección de los gobernadores, si bien se determina que estos vayan a ser definidos o establecidos en base a una elección directa o una elección por voto popular, también se tienen que elegir a sus asambleístas, ¿no? Los que van a ejercitar una función normativa o una función legislativa que data en la posibilidad de poder establecer sus propias reglas, sus propias normas, en consonancia o concordancia con los con los otros niveles subnacionales, concretamente el nivel municipal, el nivel indígena originario campesino y el nivel regional. Ya cuando nos referimos a la asamblea departamental y al propio ejecutivo departamental, es imprescindible el que se trabaje un instrumento normativo que determine su estructura, su composición y el desarrollo de las propias funciones del gobierno departamental en los dos órganos que hemos manifestado. Y este instrumento normativo no es más que el Estatuto Autonómico. En el caso de Cochabamba, como ya les había manifestado en otra clase, el Estatuto Autonómico, a diferencia de lo que acontece con otros departamentos, no se ha aprobado todavía. Es más, fuimos a un referendo y le dijimos que no, votamos en contra del Estatuto Autonómico porque consideramos que no resultaba provechoso o no resultaba propicio para los intereses de la administración de nivel departamental y que la población en su conjunto, en todo caso, pues pensaba o reconocía que no hubiera sido provechoso aprobarlo.
No creo que alguno de ustedes haya participado en el referendo de aprobación o rechazo del Estatuto Autonómico, porque esto ha ocurrido ya hace unos 2 años atrás, a finales del 2018, o algunos sí participó de dicho referendo, ¿no? El referendo aprobatorio. No, le dicen. Ninguno, ¿no? ¿Y alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver por lo menos el enfoque de lo que debiera ser un estatuto autonómico? La verdad no, le dicen. No, no dicen. Que además esa es una llamada de atención no para ustedes, en realidad es una llamada de atención para las propias autoridades. Los gobiernos departamentales son los responsables a través de dos instancias. Uno, el Ejecutivo Departamental, concretamente la Gobernación, y el Legislativo Departamental, que es la Asamblea. Ya que de acuerdo al mandato de la Ley Marco de Autonomías, ambas instancias debieran ser las responsables de la difusión, así como también de explicar el alcance del Estatuto Autonómico. Circunstancia que, más allá del periodo, podríamos decir, electoral en el cual se discutía de si se va a aprobar o rechazar el estatuto, no ha habido otra instancia, no ha habido otro momento, no hemos tenido otra salvedad en la cual se haya buscado una difusión masiva o una participación activa de parte de la población en la en el diseño, la organización y la redacción inclusive de los estatutos autonómicos o del estatuto autonómico en el caso concreto de nuestro departamento. Circunstancia que ya de por sí nos trae a colación el incumplimiento de la propia ley marco de autonomías, ¿no? Porque es en el artículo 31 de esta disposición legal donde se determina que primero las asambleas departamentales conformadas en base al estatuto serán los responsables de la elaboración de la legislación y el desarrollo de las normas que contemplan a la autonomía departamental. Y una de esas normas, la fundamental, es el Estatuto Autonómico. Cochabamba, lamentablemente, se ha quedado al rezago, a diferencia de lo que acontece en otros departamentos, donde sí se ha cumplido o se está cumpliendo con tal determinación y sí se tiene una aprobación ya en algunos casos de estatutos autonómicos y de cartas orgánicas en el caso de los municipios que definen las reglas de competencias y de estructura y funcionamiento de los gobiernos departamentales o municipales. Pregunta del millón. ¿Y si Cochabamba no tiene estatuto autonómico, cuál es la determinación o sobre qué base se estructura la labor de la gobernación, exprefectura, y cómo se operativiza dicha labor? O sea, si eventualmente la norma que debiera establecerlo o la norma que debiera señalar este aspecto no existe, no se cuenta con un estatuto aprobado. ¿Cuál creen que es la solución o cuál piensan ustedes que podría ser la solución a aquella circunstancia? El hecho de que Cochabamba no cuenta con una norma específica, un estatuto que determine la estructura y funcionamiento de la administración pública de carácter departamental. Bajo la Constitución Política del Estado, le dicen. Ya, una primera salida, ¿cierto? Bajo el entendido de que la Constitución viene a ser un marco de referencia. Pero el problema es de que la Constitución es eso, es simplemente un marco. No te establece una forma específica, no te determina funciones particulares o funciones claras, sino simplemente un rango o marco de referencia sobre el cual éstas se van a poder efectivizar. Es cierto, la Constitución te determina un rango de competencias, pero no una estructura y funcionamiento específico de cómo llevar a cabo esas competencias o cómo efectivizarlas. Entonces, ¿qué es lo que presumen o piensan ha estado haciendo la gobernación para paliar
aquella salvedad, ¿no? La falta de un estatuto autonómico. Para guiar un poco las opciones o las posibles opciones de respuesta, recordemos que las gobernaciones actuales tuvieron como antecedente a las prefecturas y que éstas han cambiado al esquema de la gobernación. Pues en todo caso, las gobernaciones actuales, caso concreto la gobernación de Cochabamba, a pesar de que no contamos con un estatuto autonómico como debiéramos ya contar a la fecha, porque son cerca de 10 años que venimos en esa supuesta transición para la constitución o creación o determinación, mejor dicho, de nuestros estatutos, y que lamentablemente hasta la fecha no se ha efectivizado. En todo caso, la salvedad está prevista respecto al funcionamiento anterior que tenían las prefecturas y que por inercia se está efectivizando por parte de la misma gobernación. Entendiendo que en esa transición, exceptuando el hecho de que no contamos con un estatuto autonómico, todas aquellas atribuciones, competencias, salvo las que se le hayan quitado por mandato constitucional o por mandato de la Ley Marco de Autonomías. Y en suma, todas las funciones que antes ejercitaban las prefecturas, ahora son ejercitadas directamente por la gobernación. Y de esa manera se intenta salvar, en el caso de Cochabamba, la circunstancia de que no tenemos un estatuto autonómico como Tarija, como Santa Cruz y otras instancias en las cuales reconocemos sí la vigencia de un estatuto que refrenda la presencia de las asambleas, la presencia de la propia gobernación y la legislación resultante del funcionamiento de dichas entidades, ¿no? Las normas que rigen a la administración pública de carácter departamental. Ahora, en términos ya de organización interna, cuando nos referimos al órgano ejecutivo, la gobernación como tal, su organización va a ser directamente reglamentada mediante el estatuto autonómico o la normativa departamental. La circunstancia de las gobernaciones, en este caso, responden, o en el caso de Cochabamba, a la determinación del artículo 32 de la Ley Marco de Autonomías, en el sentido de que como no tienen estatuto, pues se van a regir por su propia normativa departamental. En otras palabras, las leyes emitidas por su asamblea, siempre y cuando dicha organización respete los criterios de paridad o equidad de género y que no vaya a ser contraria al mandato constitucional y la propia Ley Marco de Autonomías, ¿no? Esa es la referencia sobre la cual se estructura la determinación y funcionamiento, la estructura y funcionamiento de los gobiernos departamentales. En todo caso, además, deberán adoptar una estructura propia, acorde a sus intereses, acorde a sus necesidades y las particularidades que puede representar cada nivel departamental. Es por eso que podemos encontrar ligeras o grandes diferencias entre la estructura, por ejemplo, adoptada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz respecto al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba o el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, por la sencilla razón de que cada región compromete sus particularidades propias, sus esquemas, su estructura, su funcionamiento, así como también las necesidades que varían de una región a otra región, razón por la cual es imprescindible que adopten una estructura que vaya acorde a dichas necesidades. Por ejemplo, en Santa Cruz no sería relevante contar con una Secretaría de Minería, pero sí con una Secretaría de Desarrollo Agrícola o Agropecuario, cosa que en Potosí no resultaría del todo provechoso, a más de las diferentes zonas o regiones donde se manifiesta este aspecto, ¿no? Del desarrollo agropecuario sobre todo, pero sí la incidencia de una secretaría o un departamento relacionado a la gestión del sector minero. Entonces, por eso,
la organización y la estructura interna de cada gobierno departamental debe responder a las particularidades y necesidades del mismo gobierno departamental, ¿no? Y no establecerse o no regirse a una suerte de estructura única e invariable que esté presente en todo el país, como anteriormente se determinaba respecto a las prefecturas, ¿no? Respecto a la instancia de la prefectura como una suerte de extensión del gobierno central o del gobierno nacional. Esa es una de las particularidades del ejercicio de la autonomía, el hecho de que las entidades territoriales autónomas o los niveles autónomos, como en este caso el de la gobernación o de nivel departamental, puedan adoptar estructuras propias o puedan definir su composición y funcionamiento acorde a sus necesidades, sin dejar de lado que debe existir también un grado de relacionamiento y coordinación con la administración central del Estado, así como también las otras administraciones de carácter subnacional, ¿no? Nos referimos a los municipios, nos referimos también a los gobiernos indígena, originario, campesinos y otros. En todo caso, el estatuto es la norma, o debiera ser la norma, sobre la cual descansa este aspecto de la estructura, preveyendo inclusive circunstancias como la determinación de un vicegobernador o vicegobernadora que pueda responder ante las circunstancias en las cuales el gobernador o la gobernadora, dependiendo cada caso, esté impedido de momento del ejercicio de sus funciones. Circunstancia que, por ejemplo, aquí en Cochabamba no tenemos clara. La llegada, por ejemplo, de Esther Soria como gobernadora interina ha sido resultado de una elección o una determinación o decisión efectivizada por la Asamblea Departamental, luego de la renuncia de Canelas como gobernador de Cochabamba, bajo la premisa de que, uno, no contamos con estatuto, por ende, no contamos con un vicegobernador o vicegobernadora que pudiera asumir las funciones en defecto del gobernador renunciante, ¿no? Y eso ha propiciado varias discusiones al respecto, ¿no? Que ya a estas alturas debieran estar resueltas, ¿no? Por eso es una severa llamada de atención al gobierno departamental de Cochabamba por no adecuar hasta la fecha las diferentes circunstancias que connotan el desarrollo de la estructura y funcionamiento departamental. Ahora, estos dos órganos a los que hacíamos alusión se traducen precisamente en la gobernación respecto al nivel ejecutivo y en el ámbito legislativo a la Asamblea Legislativa Departamental. En lo que concierne a la gobernación, su función es de carácter ejecutiva, ¿no? Está relacionada a la política departamental, a cómo se va a desarrollar toda la fase de planificación, de organización y de determinación de cuáles son las necesidades a ser atendidas y de los diferentes aspectos que connota el desarrollo de la gestión departamental, bajo la premisa de que dicha función deberá ser luego refrendada o deberá ser verificada por efecto del legislativo, cuya función primordial es precisamente la determinación normativa a través del instrumento normativo que se le ha reconocido, en este caso la posibilidad de efectivizar una facultad legislativa que se traduce en la formulación de la ley, ¿no? En la formulación de las normas de carácter departamental. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál la suerte de restricción a la que se sujeta la determinación normativa e incluso la propia determinación de política departamental? Pues las competencias que han sido reconocidas para este tipo de instancia de la administración, evitando de sobremanera que se produzca una suerte de intromisión respecto a competencias de nivel central o competencias de nivel municipal, regional o indígena originario campesino, ¿no? Esto en lo que concierne a la administración del régimen departamental.
Dentro de la estructura departamental, vamos a ver precisamente cómo es que se organiza la gobernación de Cochabamba. Reconocemos a nivel político estratégico o nivel superior, como también se determina, a el funcionario de primer grado, la máxima autoridad ejecutiva del departamento, con el gobernador, en este caso la gobernadora Esther Soria, ¿no? Luego de la renuncia de Canelas. Después también nos referimos a los asesores directos de la gobernadora o del gobernador a través del Consejo de la Gobernación, que entrarían en la categoría de funcionarios de segundo grado. Son funcionarios asesores designados por el gobernador o gobernadora para acompañarlo en la toma de decisiones, ¿no? Que pueden efectivizarse a través de un órgano colegiado, como acontece actualmente, o bien a través de la determinación de un apoyo directo en lo concerniente a una asesoría general, la Dirección de Asuntos Jurídicos con su asesor legal principal y todos los funcionarios subalternos, la Dirección de Auditoría Interna, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Unidad de Comunicación y Protocolo, la Unidad de Gabinete y la Unidad de Transparencia. Todos ellos funcionarios también de segundo grado. Eso significa que son personal designado. ¿Quién los designa? El gobernador o gobernadora. Bajo el entendido de que es personal que le brinda apoyo, que le brinda una suerte de soporte a la toma de decisiones dentro de la estructura departamental. Ya debajo de esta estructura de primer y segundo grado, reconocemos a las diferentes dependencias o unidades de nivel ejecutivo operativo. En este caso, vamos a hacer alusión precisamente a las secretarías que se manejan en la gobernación de Cochabamba, ¿no? Respecto a la gobernación de Santa Cruz, obviamente hay una diferencia respecto tanto a la determinación o denominación de las secretarías. En Santa Cruz se habla más de departamentos y en La Paz se habla también de secretarías en relación a la estructura que se adopte de manera interna. En el caso de Cochabamba, reconocemos 8 secretarías en nuestra estructura. La Secretaría Departamental de Planificación, la Secretaría de Finanzas y Administración, de Desarrollo Humano Integral, la Secretaría de Coordinación General, una suerte de articulador de todos los programas que se operativizan, programas y proyectos dentro de la gobernación, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra, que en el ámbito de Santa Cruz, por ejemplo, sería denominada la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Obras y Servicios, ¿no? Responsable de la fiscalización de este tipo de circunstancias. En este sentido, todas estas secretarías y todos los funcionarios de nivel superior, o sea, los secretarios que las componen, son funcionarios todavía de tercer grado. Esto significa que son personal de libre nombramiento dentro de la estructura que se adopta al interior de la gobernación. ¿Qué significa libre nombramiento? Son nombrados por funcionarios de segundo grado o por la propia MAE, ¿no? El funcionario de primer grado o máxima autoridad de la institución, porque siguen siendo colaboradores o asesores ya no tan directos, sino indirectos de las funciones de gobernación y de las funciones de los asesores técnicos, ¿no? Los diferentes asesores que componen segundo grado. Ya debajo de ellos entramos al último rango del nivel ejecutivo operativo en lo que concierne a los jefes de departamento, ¿no? Y ahí tenemos a los funcionarios de cuarto grado. Voy a anotar precisamente qué jefes de dirección adoptan esta categoría. Tenemos a funcionario de cuarto grado a la dirección de finanzas o el director de finanzas, también al director de administración, de igualdad de oportunidades, de culturas e interculturalidad, a el director de integración con regiones, municipios y autonomías, indígena, originaria, campesinas, y en suma todos los directores que se encuentran dentro de estos rangos. Entendiendo además que en algunos casos son direcciones compuestas o son direcciones que dependen de una misma
secretaría, ¿no? Y en algunos son simplemente una dirección por cada secretaría. Ya debajo de estos funcionarios de cuarto grado tenemos a todo su personal subalterno, funcionarios de quinto grado, profesionales administrativos, también hablamos de técnicos administrativos, de auxiliares y de personal de apoyo. En el caso ya de las unidades dependientes de cada dirección, ahí reconocemos todavía funcionarios de cuarto grado y eventualmente funcionarios ya de quinto, sexto, séptimo grado, ¿no? Que es la forma en la que se va operativizando toda la función pública. Como ven, es ya parte del conglomerado o de la estructura burocrática que hemos reconocido como parte inherente de la administración pública boliviana, ¿no? Y en este caso, la administración que también reconocemos a nivel departamental. Luego también hablamos de los servicios desconcentrados, que si bien dependen de la gobernación, no son parte integrante o integral, si quieren, de la institución como tal, sino que se manejan como servicios separados o servicios, si quieren, desconcentrados, que es el término más correcto. Ahí tenemos al Servicio Departamental de Gestión Social, el CDGES, que es el responsable de verificar los derechos y la defensa de los intereses de personas en situación de calle, menores de edad, menores abandonados, de la misma forma mujeres en estado de violencia, etcétera, etcétera. El Servicio Departamental de Deporte, que ya por su misma determinación sabemos a qué se dedica. El Servicio Departamental de Salud, o el CEDES, en directa coordinación con el Ministerio de Salud. El Servicio Departamental Agropecuario, que coordina con el SENASAG, el SEDAG. El Servicio Departamental de Cuencas, un grupo en particular adoptó el criterio de la verificación de el manejo de cuencas como un objetivo y resultado pretendido por la gobernación de Cochabamba, ¿no? En lo que concierne a la gestión hídrica de nuestras fuentes de agua, sobre todo hacia el norte, cerca del Parque Tunari, y las consecuencias de un manejo inadecuado de estas. Es responsabilidad de este servicio. El Servicio Departamental de Caminos, ahora en liquidación, ya prácticamente está terminando de transferir todos sus activos a lo que es la Administradora Boliviana de Carreteras, y el programa de electrificación rural como un programa específico que se va a operativizar fuera de lo que es la labor de gobernación. La particularidad de estos entes es que estos se desarrollan bajo un esquema de carácter desconcentrado. Parte de las decisiones son asumidas por los servidores públicos que integran cada servicio departamental o por los responsables del programa de electrificación rural, pero las decisiones de fondo o las decisiones ya de alcance general son siempre asumidas por nivel central, en este caso por la gobernación en coordinación con gobierno nacional, ¿no? Respecto a los diferentes esquemas que se adoptan en la administración pública departamental. De la misma forma, se dispuso por efecto de la Ley 017 de mayo del 2010, al poco tiempo de la promulgación de la Constitución, poco más de un año, cómo se va a operativizar esa transición de las diferentes estructuras imperantes en el país antes del mandato constitucional a el esquema que se aplica a partir de la autonomía, ¿no? A través del reconocimiento de la autonomía como forma de estructura que se adopta en nuestro país a partir del 2009. En este caso, la transición de las prefecturas a los denominados hoy gobiernos autónomos departamentales, o más comúnmente conocidos como gobernación, se establece a través de procedimientos transitorios para su funcionamiento. Son estos procedimientos transitorios los que permiten a la fecha que la administración pública de carácter prefectural pueda efectivizarse o pueda desarrollarse en el ámbito de las gobernaciones.
y que éstas puedan responder a los requerimientos y necesidades de la población, ¿no? Los requerimientos y necesidades de quienes integramos o quienes nos encontramos como parte de la población circunscrita a las decisiones adoptadas por el gobierno departamental. Esta gestión prefectural, que se caracterizaba por un régimen centralista, de ser simplemente un operador de las decisiones de nivel central, tendrá que pasar hacia un esquema de autonomías o transitó a un esquema de autonomías, con la correspondiente transformación también del Consejo Departamental, que era un consejo de carácter normativo y deliberativo, para que se convierta en la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? En representación de las 16 provincias en el caso de Cochabamba. Con el régimen autonómico, entonces, se deja atrás a las prefecturas y al Consejo Departamental, se crean los gobiernos autónomos departamentales, conformados por su órgano ejecutivo departamental, a través de la figura del gobernador y todo su personal subalterno, y se crea un órgano legislativo en reemplazo del Consejo Departamental, recibiendo la denominación de Asamblea Legislativa Departamental, compuesta por 33 asambleístas departamentales, 16 por territorio, equivalente a 1 por provincia, y otros 16 asambleístas por población, obtenidos de acuerdo a un sistema proporcional de votos, ¿no? A través de la división de los resultados de la elección por números primos o por números naturales para la asignación de los diferentes escaños, ¿no? En relación a la fuerza política que haya obtenido la mayor votación, la segunda y tercera fuerza que hayan obtenido también votos en las elecciones correspondientes, ¿no? Como va a acontecer también en la elección de senadores y de diputados plurinominales respecto a la elección que se aproxima del domingo 18 de octubre. En este caso, además, esta es la estructura del gobierno departamental de Cochabamba, se cuenta también con la representación de los pueblos indígenas, y en este caso reconocidos como los yuquis y los yuracarés, uno por cada pueblo, que van a integrar de forma directa a la asamblea departamental, ¿no? Dejándonos en este sentido la composición final de la administración departamental en lo que concierne al sistema de elección previsto en la Ley Marco de Autonomías. El régimen autonómico, entonces, denota una transformación tanto en la estructura como eventualmente en el ejercicio de funciones y atribuciones de parte de todos los entes que conforman o los entes que se vinculan a un régimen autonómico o al régimen autonómico, que en este caso se ligará sobre todo a la representación de carácter departamental en base a el régimen prefectural que se abandona para poder dar lugar a un régimen de carácter autónomo. En este caso, además, la estructura jurídica se mantiene en un régimen jerárquico para iniciar una transición de la administración pública de las antiguas prefecturas a el régimen de la gobernación. Se estableció en un pequeño periodo de transición que se incremente además un presupuesto de funcionamiento para garantizar los gastos de la futura Asamblea Legislativa Departamental, ya que antes el Consejo, primero que no sesionaba con la frecuencia que sesiona hoy la Asamblea, sino que era convocado solo en los momentos que era requerida su determinación o participación respecto a programas y políticas que se vayan a implementar en el departamento. Hoy la Asamblea Legislativa Departamental tiene que sesionar con el objetivo de fiscalizar y supervisar la labor del Ejecutivo Departamental, la gobernación, así como también el hecho de que pueda de una u otra forma establecerse la determinación de una facultad legislativa para la provisión de normas en nuestro departamento, ¿no? Las normas, en este caso, bajo el esquema de leyes departamentales. Se establece también, a través de la ley transitoria, la ley 017,
que se dé continuidad a los planes, programas y proyectos que hayan sido programados por la anterior prefectura, ¿no? Por la prefectura de Cochabamba antes de la elección de la gobernación. Y que en todo caso se le esté dando seguimiento para enmarcarse en el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo departamental, ¿no? Esto para evitar que se dé una ruptura respecto a los trabajos a efectivizar por parte de la estructura departamental, ¿no? Para no dejar inconclusos los proyectos o programas que se hubieran establecido bajo un régimen departamental. Esto tiene que ver además con la estructura interna. Y aquí sí se produjo una circunstancia que no solo se evidenció en Cochabamba, sino también en las otras gobernaciones, respecto a qué sucede si el prefecto, antes, hoy gobernador, pues está en una circunstancia de impedimento temporal, ¿no? Si viaja, si se enferma, o si eventualmente ya hablamos de un impedimento mayor, o ya no de carácter temporal, ¿no? Cuando renuncia o cuando muere, o cuando ha sido inhabilitado por algún tipo de proceso o instancia, pues, de carácter judicial. Como antes, la circunstancia de la definición del prefecto o quién era el prefecto o la prefecta era determinada directamente por la decisión gubernamental, por la decisión del presidente, no se ocasionaba gran dilema. Pero a la fecha, como los gobernadores ya no son designados, sino que son electos, es importante que se determine, qué hacer en casos de impedimento temporal. Y en el caso de Cochabamba fue el tema pendiente. Nunca se determinó aquello, ni siquiera en un aspecto claro de la propuesta de estatuto que se sometió al referéndum y que para colmo fue rechazada, ¿no? También en cuanto a la estructura o, mejor dicho, los resultados obtenidos luego de la votación. Circunstancia que en algún momento tendrá que ser corregida, circunstancia que en algún momento tendrá que efectivizarse de otra forma y resolverse para que no nos encontremos todavía en un esquema de vacío normativo que no le hace bien a nuestra región o a nuestro departamento. Esto ya se preveía en la ley 017, con mayor razón en la ley marco de autonomías y también a la fecha para las futuras o la futura elección que se vaya a propiciar el próximo año con motivo de la elección de un nuevo gobernador o gobernadora para Cochabamba. Veamos ahora la estructura de los gobiernos municipales. En el caso del gobierno municipal, se constituye en una estructura que ha cambiado muy poco, porque ya el ejercicio de su autonomía estaba previsto o estaba ya determinado en la normativa mucho anterior al mandato constitucional. Me refiero a la Ley Orgánica de Municipalidades y después a la Ley de Municipalidades, la Ley 2028, y que lo único que se ha hecho con el mandato constitucional es ratificar esta circunstancia. Claro, con la salvedad de que se separa ahora el ámbito indígena originario campesino, que antes era parte integrante de la estructura municipal, ¿no? que ahora simplemente se separa para la conformación de un régimen separado. En el caso del gobierno municipal, igual que en el gobierno departamental, se reconocen dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El legislativo o consejo municipal es aquel órgano al cual le reconocemos una facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa, ¿no? La posibilidad de que pueda establecer leyes de carácter municipal para beneficio, obviamente, del municipio y de la ciudad, ¿no? A la cual se debe. En este caso, las facultades se establecen en un plano deliberativo, en la toma de decisiones respecto a propuestas, programas, proyectos formulados por el régimen ejecutivo municipal, por la alcaldía, la fiscalización de dichas funciones o labores y en el parámetro legislativo la posibilidad de establecer leyes de carácter municipal.
De la misma forma, también el hecho de que la composición de este Consejo Municipal se ratifica a través de la Ley Marco de Autonomías y la Ley de Transición, estableciendo que los concejales y las concejalas van a ser elegidos por criterios poblacionales, por determinación de la cantidad de habitantes del municipio, circunscritos en territorios, o sea, por circunscripciones, y respetando reglas de equidad y paridad de género, siempre a través del sufragio o voto universal. Además, en el caso de que en el municipio se tenga presencia de pueblos indígenas, pero que no hayan adoptado la estructura de gobierno indígena, podrán designar sus representantes acorde a sus usos y costumbres o a sus normas y procedimientos propios, siempre y cuando, reitero, no se hubiere definido la composición de una autonomía de carácter indígena, ¿no? O por lo menos el reconocimiento de tal autonomía. El otro órgano que compone a la administración municipal es el Ejecutivo Municipal, que se encuentra presidido ya sea por una alcaldesa o por un alcalde, además de las otras autoridades subalternas dentro de la estructura que adopte cada municipio, donde el número y atribuciones de dichos funcionarios puede estar establecido en cuanto a estructura macro en la Carta Orgánica o bien en la normativa municipal emanada por el propio Consejo Municipal, ratificando algo que ya estaba vigente en nuestro país desde el ejercicio de la Ley 2028, la Ley de Municipalidades y normas conexas. En este caso, además, los alcaldes, sea alcalde o alcaldesa, son elegidos por voto universal y por lista separada de los consejos o de los candidatos a concejales, que esto sí significa una transformación respecto al régimen anterior. Antes, los candidatos a alcalde eran también candidatos al consejo, a primer escaño dentro del consejo municipal. Por lo tanto, si perdían en elección para alcalde, tenían asegurada su presencia en el consejo municipal, ¿no? Porque por lo menos de seguro iban a obtener una votación media que les iba a permitir ingresar, por, así sea, un solo concejal, justo el mismo candidato a alcalde, para que tenga una especie de tabla de salvamento si en la elección principal resultaba perdedor. Esto se modificó por efecto de la Ley Marco de Autonomías. Ahora, cuando elegimos alcalde, no se admite un voto paralelo para su condición de concejal. Si pierde en la elección para alcaldía o para ser alcalde o alcaldesa, ya no puede integrar el consejo, ¿no? Para la lista de concejales siempre tiene que ser una votación separada, ¿no? Y no conjunta como acontecía antes. La estructura además que se adopta respecto a los gobiernos municipales actualmente, sobre todo para aquellos que no han previsto su carta orgánica o que no han logrado aprobar todavía su carta orgánica, se establece a través del mandato de la Ley 482, que refrenda la estructura organizativa en lo que concierne al órgano ejecutivo. El Ejecutivo Municipal se encuentra compuesto por el alcalde o alcaldesa municipal y las secretarías municipales en el nivel superior. Algo similar a lo que acontece con las secretarías o de los departamentos dentro de la gobernación, ¿no? En las diferentes, en la estructura que veíamos para el caso de la gobernación de Cochabamba. Y de la misma forma pueden incluir dentro de su estructura a las denominadas subalcaldías, a las entidades desconcentradas de orden municipal, a las entidades descentralizadas también de orden municipal y a las empresas municipales. Cuando se trate además de distritos municipales indígena originario campesinos, porque dentro de la estructura del municipio se reconoce a un grupo poblacional que se autodetermina indígena originario campesino, estos pueden elegir a sus autoridades por normas y procedimientos propios. Eso significa que dentro del territorio de un municipio, lo vamos a hacer rápido, supongamos que este fuera el territorio, obviamente la mayor parte de los municipios no tienen un territorio cuadrado o rectangular,
pero simplemente para ejemplificar lo que acabamos de mencionar. Si dentro de todo el territorio se reconoce una zona que adopta además la categoría de distrito, eso significa que mínimamente para ser un distrito municipal indígena tiene que ser de 10.000 a 50.000 habitantes. Si tiene menos de 10.000 o 50.000 habitantes, pues sencillamente no es un distrito, no alcanza esa categoría. Pero además, en ese distrito, la población que lo integra se autodetermina indígena originaria campesina. Eso significa que el resto de la población se sujeta a la norma fundamental, al mandato de la Constitución, a la Ley 482 y a las normas del gobierno autónomo municipal. Mientras que estos habitantes de este distrito, que se autodeterminó indígena originario campesino, se rigen por sus propios usos y costumbres, en base a lo que determina la propia constitución política del Estado, ¿no? Esto, si bien implica un reconocimiento de las particularidades de gobierno indígena, o perdón, de pueblos indígenas y su autodeterminación, también genera por lo menos algunos problemas en cuanto a estructura, en cuanto a determinación normativa, porque los habitantes de tal distrito eventualmente pueden decirle o restregarle a las autoridades municipales que ya no se encuentran sujetas a sus determinaciones, que ya no se encuentran bajo el parámetro del funcionamiento de nivel municipal y que se rigen por sus propios usos y costumbres. Es más, tienen la posibilidad de elegir a sus propias autoridades, ¿no? Y que se sujeten todavía a su mandato indígena originario campesino o sus propias reglas o sus propias determinaciones. Eso, mal que bien, ha generado por lo menos algunas discusiones en lo que concierne a la estructura municipal, la unidad que debiera predominar en ese sentido y cómo, pues, eventualmente se puede ver afectada dicha unidad o afectada dicha circunstancia, ¿no? Aspectos que en gran medida pues tienen que resolverse todavía respecto a la estructura de gobiernos municipales con presencia de pueblos indígenas, sobre todo cuando dichos pueblos no tienen la posibilidad de conformar un gobierno indígena, más de 50.000 habitantes, o si máximo se restringe a la cantidad de 10.000 a 50.000 habitantes, ¿no? Para que puedan entrar dentro de la categoría de distrito municipal indígena originario campesino. Muchos autores han señalado, o muchos colegas abogados también han señalado, además de administradores públicos, que este mandato de la norma tiene un sesgo político muy fuerte en algunos casos para poder establecer una suerte de beneficio adicional o un beneficio excesivo a la población, perdón, que se autodetermina indígena originaria campesina. En todo caso, la estructura que adopte cada gobierno municipal, sobre todo en lo concerniente a la estructura del ejecutivo municipal, a través de su alcalde o alcaldesa, tendrá que ser aprobada mediante un decreto municipal. Y cuando se cuente dentro de este gobierno autónomo municipal con más de 50.000 habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda, debe incluirse la creación de una unidad de transparencia, ¿no? Para asegurar que el funcionamiento del gobierno municipal vaya acorde a los intereses y necesidades de la población, bajo la premisa de que esta unidad de transparencia resulta ser la responsable directa de la fiscalización y control del manejo de los recursos dentro de la institución pública, en este caso dentro del municipio, y también la verificación del manejo de dichos recursos, ¿no? Para constatar que estos sean propicios
o sean los adecuados. En lo que concierne al Consejo Municipal, su composición, el número y atribuciones que ejercitan los concejales y concejalas, tiene que estar determinado en un instrumento normativo, la Carta Orgánica. En el caso de Cochabamba, al igual que en la gobernación, lamentablemente el gobierno autónomo municipal o la alcaldía de Cochabamba ha dejado de lado o no ha cubierto en la proporción debida o no ha cumplido con las exigencias planteadas en el mandato constitucional y en la Ley Marco de Autonomías, razón por la cual hasta la fecha no tenemos carta orgánica debidamente aprobada o debidamente gestionada por el Consejo Municipal, porque es su responsabilidad directa la elaboración de la Carta Orgánica. Es más, para aumentar el reproche a el nivel municipal, el Consejo Municipal de Cochabamba ya en 7 ocasiones ha contratado los servicios de consultoría para elaboración de la Carta Orgánica en lo que va de los últimos 10 años, desde la vigencia de la Ley Marco de Autonomías, y hasta la fecha no se ha formalizado un texto final de Carta Orgánica que vaya a ser sometido a una aprobación vía referéndum. Y por lo visto, vamos a mantenernos todavía por el lapso cercano de 1 a 2 años bajo esa circunstancia. La diferencia fundamental respecto a la estructura departamental, en el caso de la Carta Orgánica, es de que ésta permite ejercitar un grado de autonomía mayor, que además en el caso municipal reviste una importancia también más alta, porque es el sector o es el ámbito de la administración pública que resulta ser más cercano a los intereses y a las necesidades de la población, a través de la relación que ya denotábamos con el Consejo, o perdón, con las organizaciones territoriales de base, las OTBs, para ese grado de concertación de abajo hacia arriba, a la que hacíamos alusión precisamente al inicio de nuestra clase, ¿no? Y que en gran medida pues no se está efectivizando de forma propicia o de forma correcta en relación a lo que se debiera operativizar a través de una carta orgánica en nuestra ciudad o en nuestro municipio. De la misma forma, la carta orgánica es el instrumento normativo por medio del cual se tendrían que establecer a las organizaciones territoriales y funcionales, nos referimos a las OTBs, ya que la Ley Marco de Autonomías que estamos revisando ha reemplazado a la Ley de Participación Popular que determinaba cómo es que se operativiza ese grado de concertación y de jerarquización de necesidades en base a lo que plantea o lo que propone cada OTB, y que a la fecha pues se ha visto de alguna manera comprometida o se ha visto limitada por la salvedad de haberse afectado a la norma que fundamentaba técnica y normativamente la labor de las OTBs. Mientras no se tenga una carta orgánica que nos defina con precisión el alcance de este aspecto de la organización respecto a las OTBs, las juntas de vecinos y otras formas de representación, incluso indígena, originaria, campesinas, pues entonces no se tiene clara la determinación o la formulación de los planes operativos anuales, los POAs, con relación al municipio, ¿no? Con relación a las diferentes zonas representadas por juntas y por OTBs. Permítame un instante, chicos, por favor. Ok, chicos, gracias por el tiempo de espera. En todo caso, cuando nos referimos a la estructura y funcionamiento de los gobiernos autónomos, en este caso gobierno departamental y gobierno municipal, sin dejar de lado al gobierno indígena con sus particularidades en lo que concierne
a usos y costumbres, y de la misma forma las competencias delegadas que se le reconocen a nivel regional, gracias a el aspecto de lo que denota en este caso la transferencia efectuada por nivel departamental, es importante también reconocer que las 4 formas de autonomía establecidas por nuestro mandato constitucional y por la Ley Marco de Autonomías también establecen niveles intermedios o niveles que implican la operativización del ejercicio autonómico, como vamos a ver a continuación, y que de alguna manera también condicionan la transferencia de competencias. Porque si bien estamos relativamente familiarizados al hecho de que la autonomía se ejercita en 4 instancias o ámbitos específicos, concretamente nos referimos al ámbito departamental, al ámbito regional, al municipal y al ámbito indígena originario campesino. También es importante que reconozcamos que existen niveles intermedios o derivados de, razón por la cual cuando hablamos de autonomías no solo son las 4 formas genéricas que se mencionan en la Constitución o que se mencionan en la Ley Marco de Autonomías, sino que hay otros grados de operativización de estas. Por ejemplo, dentro de lo que es la autonomía departamental, reconocemos a la autonomía del mismo nombre, la que se adopta por parte de la mayoría de los departamentos en nuestro país. Pero a su vez también, como acontece en Tarija, reconocemos una vinculación del nivel departamental versus el nivel regional. Asimismo, se puede establecer una ligera variante de esa autonomía entre departamental y regional cuando se conforma dentro de un solo departamento una región metropolitana. Que esta difiere de la autonomía regional per se, porque la región metropolitana se encuentra compuesta por ciudades y municipios sin solución de continuidad. Un ejemplo de esta región metropolitana la tenemos precisamente acá en Cochabamba, con la región metropolitana Canata, que se establece desde la localidad de Colomi hasta ya Vinto, con la posibilidad de que se pueda incorporar Capinota también, Parotán y Capinota. En este caso son localidades o municipios que se encuentran unidos en una secuencia territorial, por eso es sin solución de continuidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Colomi, Aguirre, Melga, después también se suma Sacaba, el propio Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Vinto, Parotán, ¿no? Y se sumaría luego Sipe y Capinota, ¿no? Dentro de la secuencia que se establece en nuestro departamento, ¿no? En la conformación de una región metropolitana sujeta a una serie de condiciones. En este caso, aparte de que sean municipios que estén colindantes y que sigan una misma secuencia de colindancia, tienen que acreditarse que se cuenta con un mínimo de 100.000 habitantes para conformar una región metropolitana. Dentro del nivel regional, reconocemos a la autonomía regional como tal, del mismo nombre. La única compuesta en nuestro país es la autonomía regional Gran Chaco, en la zona o en el departamento de Tarija. Por eso la relación con la autonomía departamental o la transferencia de competencias. Pero asimismo, la Ley Marco de Autonomías establece la presencia de una variante con la regional indígena originaria campesina, cuando la totalidad de su población o la mayor parte de su población responde a un criterio de autodeterminación indígena originaria campesina, ¿no? De ahí la salvedad de la variante de este tipo de regional. Donde se producen mayores modificaciones o cambios es en el régimen municipal. Dentro de la autonomía municipal reconocemos a la autonomía del mismo nombre, la que nosotros conocemos,
bajo la estructura de nuestra alcaldía. También hablamos del gobierno autónomo municipal indígena originario campesino, que igual que en el caso de la región, se determina cuando la población es mayoritaria de carácter indígena originario campesino. Y hay una ligera variante que se integra dentro de la autonomía municipal cuando reconocemos a un distrito municipal de carácter indígena originario campesino, siempre y cuando la población que se autodetermine bajo esta categoría de indígenas originarios y campesinos supere a los 5.000 o 10.000 habitantes, ¿no? Si son menos de 5.000 en los municipios rurales y menos de, perdón, del eje conurbano, y menos de 10.000 en el municipio de ciudad capital o municipios de ciudad intermedia, pues entonces no entrará en la categoría de distrito municipal indígena originario campesino. Y también por último reconocemos casos específicos de región municipal indígena originaria campesina, ¿no? Cuando una proporción del territorio y la población del municipio responde a un carácter indígena y además hayan conformado una regional indígena, que en este caso es ligada a esta categoría que reconocemos para el nivel regional. Y en el plano indígena originario campesino tenemos estructuras que se van operativizando. Al principio son solo pueblo indígena originario campesino. Perdón, antes de pueblo hay una categoría intermedia o una categoría previa. De acuerdo al mandato constitucional y la ley marco de autonomías, primero son territorio indígena originario campesino, ¿no? La T es por territorio. Después de ser territorio, pueden cambiar o pueden modificar su estructura para ser reconocidos como pueblo indígena originario campesino. Entonces, eso significa que en el caso de los pueblos indígenas, se pueden ir estructurando en base primero a determinación de su territorio, luego hablamos de pueblo indígena originario campesino, esto haciendo alusión a su población. Además, si tomamos en cuenta que el territorio y la población son componentes de lo que es un estado, la posibilidad de que el gobierno, de que el pueblo indígena se convierta eventualmente en un gobierno o estado separado es bastante alta, ¿no? Estaríamos hablando de un esquema casi federal, aunque implícitamente no se lo reconoce como tal en el mandato constitucional, pero en la práctica es una de las intenciones, o era una de las intenciones de la determinación de esta evolución de la autonomía. De territorio indígena originario campesino pasan a pueblo y de pueblo llegan a pasar a la determinación de nación indígena originaria campesina, ¿no? La N es por nación. Cuando se llega a este trance, existe la posibilidad en la cual, si esta nación indígena se autodetermina, adopta su serie de reglas y una estructura que además vaya sujeta a una densidad poblacional mínima exigida de 50.000 habitantes, pues se permitirá su transformación de nación a gobierno autónomo indígena originario campesino, siendo las 4 formas de evolución que reconocemos en lo que son los pueblos indígenas en un ejercicio de autonomía. O son territorio o son pueblo indígena, pueden llegar a la categoría de nación y de nación, si adoptan una estructura política, adoptarán la figura de gobierno indígena originario campesino, que en la práctica es casi el reconocimiento de un estado dentro de otro estado, porque sumamos territorio, sumamos población a los factores que hacen a la estructura de los gobiernos indígenas y añadimos además una categoría de transición de lo que es la nación hacia el gobierno indígena bajo el reconocimiento de su estructura de poder.
que es el tercer estado, o perdón, el tercer elemento que nos ayuda a configurar la idea de Estado. Como ven, el mandato constitucional y el de la Ley Marco de Autonomías tenía eventualmente por objetivo el que se llegue a propiciar la consolidación de un gobierno indígena originario campesino y que este gobierno, al reconocer los tres elementos configuradores del Estado, básicamente se reconozca una estructura de carácter federal donde se admite un Estado dentro de otro Estado. ¿Por qué digo se tenía la intención? Porque había una limitante. Y esa limitante se estableció o se determinó en la Ley Marco de Autonomías para este nivel. La transición de pueblo indígena a nación indígena. Es donde se propicia una ruptura. Los únicos pueblos indígenas que tienen esta posibilidad de forma directa son el pueblo quechua, pueblo aymara y guaraní. En el entendido de que estos tres pueblos refrendan sobre todo una densidad poblacional dentro de las exigencias establecidas en el mandato normativo. Y que esta densidad poblacional específica sería la que les permita llegar a efectivizar una categoría de gobierno indígena. A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con los yuquis y yuracarés, que en el mejor de los casos llegan a ser reconocidos como pueblos indígenas. En el caso de los yuquis, por ejemplo, no sobrepasan 3.000 y eso menos. Son como 500 o 600 habitantes en todo el territorio de Cochabamba. En el caso de los yuracarés, lo propio. Un poco más los yuracarés que los yuquis. Pero si comparamos con quechuas, aymaras, guaraníes, pues hay una significativa diferencia en términos de densidad poblacional o cantidad de habitantes que se reconozcan como quechuas, aymaras y guaraníes. Existe, sin embargo, también una otra estructura que es el resultado de la unión de municipios, o sea, vamos a vincularnos al régimen municipal, pero dentro de los límites departamentales, que es la conformación de las denominadas mancomunidades, que no entran en la categoría de regionales, porque en realidad son la unión temporal y además con objetivos específicos de municipios. Las mancomunidades involucran la reunión de 2 o más municipios que han decidido unirse para atender objetivos específicos, que no podrían alcanzar de forma independiente o separada y que por ese motivo buscan la reunión de 2 o más municipios, 2 o más alcaldías para llevar adelante algún programa, para llevar adelante algún proyecto o satisfacer las demandas de su población y que en base a dicha circunstancia puedan efectivizar sus necesidades, ¿no? Puedan dar satisfacción a sus necesidades. Esa es un poco la estructura que se adopta actualmente en nuestro país en términos de desarrollo autonómico. Eso significa que de las 4 formas genéricas de autonomía reconocemos las siguientes: una autonomía departamental, una región metropolitana, la autonomía regional como tal, la regional indígena originaria campesina, la autonomía municipal genérica, el gobierno indígena originario campesino, el distrito municipal indígena originario campesino, la región municipal indígena originaria campesina, el territorio indígena originario campesino, el pueblo indígena originario campesino, la nación indígena originaria campesina y en última instancia, más distante, el gobierno indígena originario campesino, con una ligera variante respecto a la conformación de mancomunidades municipales. En total, 13 formas distintas de ejercicio y de gestión
autonómica imperantes en nuestro país y cada una de ellas con sus particularidades propias. Las de carácter general, a las que estamos más familiarizados, el nivel departamental y el nivel municipal. Y las que van a operativizarse en relación al ejercicio de competencias que se deriven de estos dos niveles, pues ya la regional, la región metropolitana, los niveles subnacionales que reconocemos en el ámbito de gobierno municipal indígena originario campesino, distrito municipal indígena, región municipal indígena, lo propio la región metropolitana y toda la secuencia de formas de autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Desde TIOC, PIOC, MIOC y gobierno autónomo indígena originario campesino. Por lo tanto, no son solo 4 formas de autonomía, ¿no? Son 12 en total y una administrativa, más de carácter administrativo, que es el resultado del reconocimiento de las mancomunidades. ¿Ven lo difícil que se propicie entonces una estructura y funcionamiento de las autonomías en nuestro país? Tomando en cuenta que también cada una de estas se multiplica por la cantidad de entes que conforman cada nivel. A nivel departamental, las autonomías departamentales son 9 en total, por los 9 departamentos. A la fecha solo tenemos una región metropolitana, concretamente Canata, aquí en Cochabamba. También tenemos una sola autonomía regional concreta, que es la autonomía del Gran Chaco. Regionales indígena originaria campesinas, ya tenemos cerca a 14 entidades de esta naturaleza. En el plano municipal no indígena son 315, casi 318 municipios. Luego, son cerca de 300, ¿no? Ya que luego hablamos de una cifra cercana a 30, un poco más, de gobiernos indígenas originarios campesinos. La determinación actualmente de distritos municipales indígena originario campesinos, tenemos pocos, por lo menos la referencia en todo el país es de que no pasan de 14, y regiones municipales indígena originaria campesinas tenemos 7 actualmente. Fuera de la transformación de pueblos indígenas, ya que de acuerdo al mandato constitucional, reconocemos 36 formas de naciones o pueblos indígenas en el país. Y en el caso de las mancomunidades, estamos llegando más o menos a una cifra cercana a 17 mancomunidades constituidas en todo el territorio nacional. Cómo organizar competencias de todo este conglomerado es la parte más complicada del ejercicio de las autonomías y la tarea faltante o la tarea pendiente en prácticamente la mitad del país. Algunas regiones sí han podido avanzar en esto mediante la emisión y elaboración de sus cartas orgánicas, de sus estatutos autonómicos y pues el resto, como en el caso del departamento de Cochabamba y la alcaldía de Cochabamba, mientras no se tengan los estatutos y las cartas debidamente aprobadas y elaboradas conforme los parámetros establecidos en la ley, pues es la tarea restante o la tarea faltante que compromete el aspecto del ejercicio de competencias, ¿no? De manera específica en nuestro territorio. Si las competencias no están claramente identificadas, pues también se tiene el problema del régimen de transferencia de estas, ya que en gran medida se van a ver también severamente perjudicadas en cuanto a su determinación o en cuanto a su alcance específico, entendiendo que si hablamos de una transferencia, no solamente tiene que efectivizarse en un plano de determinación de qué atribuciones y funciones van a ejercitar los diferentes niveles autónomos, sino también la transferencia de recursos que debe operativizarse. Si no existe esa transferencia
Por ejemplo, del nivel departamental hacia el nivel regional, la serie de recursos que debieran reconocerse o que debieran establecerse al interior de dichas autonomías o ejercicio de autonomías, pues sencillamente no va a operativizarse la función o la labor del nivel regional. Aspectos que a la fecha pues comprometen todo lo que concierne a la administración pública desde un enfoque subnacional. Ordenar esto, coordinar esto, o por lo menos consolidar todo lo que denota la función pública, no es una tarea sencilla y peor aún, bajo la premisa de que todos estos entes, con ligera excepción en el caso de los de orden indígena originario campesino, tienen que elaborar sus propios planes de desarrollo, que esos planes luego se traduzcan en sus programas operativos anuales o su determinación de POA y que vayan a ser sustentados en una determinación presupuestaria, que luego de ser aprobados a nivel departamental, a nivel municipal y las transferencias hacia nivel regional, tengan que ser todavía revisados o tamizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para ver si se los aprueba o sencillamente se los rechaza. Complicado, ¿no? Organizar toda la serie de competencias, atribuciones y funciones, además que la estructura responda al ejercicio de estas dentro del territorio nacional, ¿no? Pero es lo que se ha determinado en base a la Ley Marco de Autonomías y la propia Constitución Política del Estado. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto antes de ver lo último referido a transferencia de competencias. No, listen. Perfecto. Veamos entonces lo referido a la transferencia de competencias. Para empezar, el mandato constitucional es claro. Hay competencias que no pueden ser transferidas. Hay competencias que, aunque quisiéramos, se van a mantener siempre bajo un régimen o bajo una circunstancia de carácter exclusivo. Entonces, en este sentido, todas las competencias exclusivas asignadas o definidas por el mandato constitucional, artículos 297 y siguientes, y que se le reconocen a las entidades territoriales autónomas, junto a las facultades reglamentarias que les sean transferidas por mandato de una ley nacional o eventualmente entre la relación de las autonomías, se van a efectivizar a través del procedimiento de transferencia de competencias. Esto bajo el entendido de que en el caso de la gobernación, por ejemplo, esta al reemplazar a las prefecturas que antes eran parte del Ejecutivo a nivel nacional, era una extensión del Ejecutivo de nivel central o nacional, hoy ejercitan una serie de competencias que le han sido transferidas o delegadas por el mandato de la Ley Marco de Autonomías, por determinación mediante decreto supremo o mediante leyes nacionales que justifican que las gobernaciones ahora ejerciten competencias que antes no tenían, cuando eran prefecturas. Pero para que eso sea efectivo, no solo se tiene que determinar qué competencias tienen, sino también la transferencia de los recursos para que dichas competencias puedan ser efectivizadas. En ese sentido, si bien deben ser asumidas estas competencias de forma obligatoria una vez que la ley así lo determine, se tendrán que trabajar de manera coordinada respecto a las competencias de nivel central, o bien que se vayan a efectivizar a través de competencias compartidas o competencias concurrentes, sujetas a la normativa en actual vigencia. Nos referimos al mandato constitucional, la Ley Marco de Autonomías, los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. Por eso, el financiamiento de sus competencias va a ir acorde a la determinación de si estas son privativas, exclusivas, concurrentes o compartidas. De esa manera,
se efectiviza que las competencias se encuentren bajo responsabilidad directa de las autoridades de orden departamental, de orden municipal, de orden indígena, originario, campesino y en alguna medida también las autoridades de carácter regional, luego del reconocimiento que se hace desde el nivel departamental. Esto bajo su control jurisdiccional para la gestión pública y el control gubernamental que se efectiviza en todos los planos por intermedio de la Contraloría General del Estado. Ya el día de mañana vamos a profundizar algunos aspectos de la transferencia de competencias y de la misma forma también les voy a entregar uno de los casos de la evaluación final, ¿no? El que van a poder trabajar de forma asíncrona el día miércoles. El día miércoles no vamos a tener la sesión de Zoom, va a ser directamente un trabajo por plataforma, en el cual, analizando el caso que precisamente mañana les voy a plantear, para terminar este tema, podamos abordar algunos criterios prácticos en lo que concierne la transferencia de competencias, ¿no? Y qué problemas o qué complicaciones pudiere efectivizarse. El otro trabajo que va a involucrar nuestra evaluación final es referido a la empresa pública, ¿no? Porque es el tema que también mañana, una vez terminemos con este tema, que ya no nos falta mucho para hacerlo, comenzaremos a abordar el régimen y gestión de las empresas públicas acorde a las determinaciones establecidas en la Ley 466, la Ley de Empresa Pública. Tomando en cuenta que ya este viernes culminamos con nuestra materia, con la evaluación teórica de los últimos dos temas y la evaluación práctica que va a consistir en esos dos trabajos que se van a efectivizar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Licen, perdón, ¿va a haber examen final o no? Inicialmente estaba previsto un pequeño cuestionario para el día viernes, ¿no? Pero va a ser muy cortito porque son solamente dos temas. De la misma forma vamos a recurrir a nuestra plataforma de examen, como hemos hecho en las anteriores ocasiones. Va a estar abierto desde las 7:30 hasta las 21:30. Perfecto, Licen. ¿Y sobre las notas del segundo parcial ya las va a subir? Sí, hoy día termino de calificar, ya terminé de revisar todos los exámenes. Estoy terminando de revisar los trabajos enviados y ya estimo que esta noche termino de hacerlo y subo las notas. Perfecto, gracias, Licen. No tienen por qué. A ustedes las gracias, chicos. Buen descanso y nos vemos mañana. Se cuida, Licen. Hasta luego, Licen. Luego, Lisa. Chao, chao, chicos. Que estén bien.